Bien, continuamos con el tema del diagrama entidad de relación y ahora veremos el tema de los atributos que ya les he venido mencionando antes. Son las cosas que mediante su definición para una entidad pues dan las propiedades de esta entidad, ¿no? Y las diferencian de otra. Entonces son sus características de una entidad en específico que vamos a utilizar para modelar a la entidad. Entonces, dice acá para el tipo de entidad student, un estudiante, ¿qué propiedades definen al estudiante? Pues puede ser su ID, que siempre hay que estar buscando un atributo que nos sirva como identificador único. Esto lo vamos a ir viendo mucho. Después, ¿qué cosas más definen al estudiante? Su nombre, y como ya les había dicho antes, atomizado, su especialidad, su número de créditos acumulados, entre algunas otras cosas. Aquí se ven cómo los atributos deben ir encerrados en forma de un óvalo. Y vemos que hay distintas maneras de representarlos, ¿no? Vemos doble línea, punteada, subrayado o con nada. Bien, y todos ellos van saliendo del rectángulo que representa la entidad. Entonces tenemos aquí los atributos multivaluados. Dice, algunos atributos pueden tener valores múltiples. Por ejemplo, la dirección. La dirección es un campo que en principio deben ver que debe de ir atomizado, ¿no? O sea, un campo de dirección no se pone así tal cual, dirección y toda la dirección, que puede llegar a ser muy larga, pero que si lo piensan está dividida en varios campos, desde su para algunos casos país, colonia, ciudad, código postal, calle, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes dividen la dirección en partes, cada uno de esos campos debe ser uno nuevo. Pero además, dirección, una persona en una base de datos puede marcar varias direcciones, suponiendo en un sistema de ventas, ¿no? Como, no sé, de compras en línea. En esta tienda de compras en línea puede uno colocar más de una dirección de envío. De tal manera sería multivaluado, porque para un solo campo hay varias direcciones para una sola persona. Lo mismo para el caso de teléfono, ¿sí? Que puede ser más de un campo. Los atributos compuestos pues son los que le decía que se deben de atomizar. Este es lo que se debe hacer a la hora de representarlo. Que cada uno de los campos en los que se divide nuestro atributo a la hora de atomizarlo pues debe de ponerse de esta manera. Ya en el SQL o en un diagrama más avanzado, este campo de nombre realmente desaparece y solo aparecen todos estos de acá. Pero esta es una manera de igualmente representarlo y que está o que es válida. Entonces acá igual dirección, calle, número, puerta y todo lo que necesite una dirección, ¿no? Acá se colocan pues resumidos. Los atributos derivados son algunos que se colocarían, pero no como tal se llenan, sino que se calculan. Y este es o el caso más típico es el de la edad. En una base de datos no se le va a preguntar la edad a alguien cuando se está haciendo su registro. Si ustedes lo piensan, nunca colocan su edad, sino que colocan su fecha de nacimiento. Ya la edad se coloca cuando se pide permiso o de alguna manera, pero en principio cuando se registran en una plataforma pues se pide la fecha de nacimiento, porque la edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento y la edad es un dato cambiante. Entonces evita más que se guarde solo la fecha de nacimiento, que es estática, y cuando se necesite ver su edad mediante algún algoritmo se diga qué edad tiene. Entonces el campo importante sería aquí fecha de nacimiento, que se representa como un atributo normal, pero la edad es derivado de la fecha de nacimiento.
y se representa aquí con la línea punteada. Tenemos el campo de las claves, bien, y aquí hay que ver que existen en esencia dos, pero que hay una tercera que se convierte en esta principal, ¿no? O sea, una candidata a final de cuentas va a ser después un campo, una llave principal. Bien, entonces primero definamos qué es esta clave principal. Es una que va a existir por tabla, más bien por fila, ¿no? Me refiero a que es la que se debe dar de tal manera que no se repita en toda la tabla. Y para eso existen las candidatas, ¿sí? Por eso les digo que vienen ligadas, ¿no? Una candidata va a ser aquella que pueda usarse como principal porque cumple con las características de que es irrepetible en toda la tabla, para toda una entidad, pero que al final no utilizamos. Y la que decidimos utilizar, pues es la que se convierte en principal. De tal manera uno debe de ir viendo cuál nos conviene más como principal. Hay algunas reglas que ahorita veremos como para definir qué es una principal. Bien, la foránea es una que nos va a servir para relacionar una entidad con otra entidad mediante la llave principal de una de esas entidades. Entonces va a haber aquí unas reglas para definir que si hay una relación entre dos entidades, cuál va a ser la foránea y en cuál va a estar, que ahorita lo vamos a ir viendo. Pero en esencia tengan muy presente que la foránea es una llave primaria que está originalmente en otra tabla y que es por la que se relaciona con esa otra tabla. Es como el enlace, ¿no? Como un atributo que hace que una entidad conozca a otra entidad, ¿no? Véanlo de esa manera, como que por esos dos atributos que están en ambas tablas, siendo en una principal y en otra foránea, estas dos entidades o tablas se conocen. Así piénsenlo para que vayan absorbiendo el concepto. Pero vamos a ir viéndolo un poquito más. Entonces aquí pues ya tenemos más cómo se denota una llave primaria por PK o primary key, que van a ir viendo estos conceptos en inglés. Primary key, la clave foránea como foreign key, pero y acá se me pasó decirles, una candidata incluso o una principal después puede estar formada de varios campos, ¿no? Lo que se conoce como una clave compuesta. Entonces una clave compuesta o superclave, como dice, pues está formada de más de un atributo. Se da cuando un solo atributo no es suficiente para diferenciar una instancia de entidad, ¿no? O sea, una de las filas de entidad no se diferencia suficientemente de todas las demás con solo un campo. Entonces es necesario colocar otro campo para que se genere su relación. Entonces, ¿cómo se define la llave primaria respecto a las candidatas que les había mencionado? Hay que elegir la que tenga menor longitud. Las que sean simples, de preferencia numéricas, porque aquí hay un caso que que SQL después nos puede brindar para su creación y sea más fácil. Pero incluso si no son numéricas, pues que también sean codificadas estaría muy bien. Y las que sean de ámbito local sobre las de ámbito más general, es decir, que se entiendan por sí misma en la tabla y que no necesiten de otra tabla para que se entiendan. Y bien, lo de codificadas sobre no codificadas es, por ejemplo, el CURP no es una buena opción para una clave primaria, pero supongamos que es el CURP, porque el CURP es muy largo, pero el CURP es en teoría está codificada, ¿no? Ustedes saben que las primeras letras corresponden a ciertas letras de su nombre, después van su fecha de nacimiento, después van letras que donde está codificado su estado, después las iniciales de otros de sus nombres, de sus apellidos y así sucesivamente. Entonces el CURP está codificado. Si hay una tipo de regla donde
para nombrar esta llave primaria, pues entonces estas también serían una buena opción. Y por supuesto siempre hay que asegurarse que sea un campo, un atributo que de veras sea irrepetible en toda la fila. Por lo tanto, también los que son numéricos a secas, pues son muy buenas opciones, porque si se les asigna un número y después a otro campo otro número siguiente, pues entonces nunca va a llegar a ser el mismo número, porque siempre va creciendo ese número, ¿no? Entonces también ahí son buenas opciones, pero si se genera una buena codificación, pues es una buena opción. Bien, entonces aquí tenemos un diagrama de cómo ver esta parte de la llave primaria y la llave foránea. Entonces, vean que tengo dos entidades, que es empleado y sucursal. ¿Cómo creen que se relacione una entidad empleado y una entidad sucursal? Pues mediante una relación de tipo trabaja, ¿no? El empleado, o más bien está asignado, pero bueno, veámoslo de los dos casos. El empleado está asignado a una sucursal, ¿verdad? O el empleado trabaja en una sucursal en específico, ¿de acuerdo? Y también un empleado en específico. De tal manera, como ambas entidades deben de tener su propia llave primaria, que es primary key, pero el empleado necesita saber en qué sucursal está asignado, ¿no? Entonces, aquí yo coloco como foreign key o llave foránea el número de sucursal que tiene ese empleado para saber a dónde está asignado. Y vean cómo aquí esta flecha es meramente demostrativa, pues denota que se relaciona esta, o que esta es la misma llave, número sucursal, hacia acá, hacia la llave primaria de la otra. Por eso es que les digo, la llave foránea es la llave primaria de otra tabla con la que está relacionada esta de acá. Empleado, sucursal. ¿De acuerdo? Bien, entonces dejamos el video de hoy por aquí para el tema de los atributos y continuamos después con relaciones.